el comunicarse a través de lo escrito ya empieza a ser una inquietud para ellos. No es una inquietud de los adultos que imponemos a ellos, sino que ellos empiezan a preguntar qué es escribir, cómo se escribe esto, cómo se escribe aquello. Pues se creó un espacio que se llama La Mensajería, que es un lugar que también tiene papeles de todos estilos, con diferentes maneras, también tienen tampones y tienen como unos pequeños buzones donde ellos pueden dejar notas a los compañeros. Saben que en los otros ambientes también hay mensajería, que por tanto también pueden dejar mensajes a otros compañeros, y tienen todo de elementos posibles para poder crear unas notas, ¿no? Que alguno es simplemente un dibujo, pero que para él ese dibujo ya le está diciendo algo a su compañero, luego puede evolucionar a un mensaje escrito, ¿no? Y bueno, también tienen diccionarios como los que tenemos. Es un lugar donde no solo es la escritura, sino es la comunicación a través del lenguaje escrito. Eso es común en los ambientes, sobre todo de P5 y primero. Luego siempre en todos los lugares encontraremos espacios de construcción que pueden ser muy diferentes. Estos son piedras, madera, son elementos sobre todo en construcción con elementos naturales, pero luego en cada ambiente las construcciones toman una presencia diferente en función del grupo, de lo que se vea, de las necesidades que haya. Como veis, diferentes lenguajes que todos trabajan cosas muy diferentes y responden a necesidades muy diferentes, pero a la vez muy relacionados. Y bueno, y en el ambiente de la cámara lúcida, como elemento más emblemático, está la mesa de luz, que aquí ahora no se aprecia mucho en la foto de aquí, pero en esta sí, que estaban trabajando en ese momento mandalas, con piedras, con minerales, que lo que trabaja un poco la mesa de luz es ver las cosas de otra manera. En realidad es algo que con una luz normal lo ves de una forma, luego al ponerlo encima de la luz, de la mesa de luz, te sorprende. Es un poco que las cosas a simple vista, lo que trabajas con la mesa de luz es que las cosas a simple vista pueden parecer muy comunes, pero si cambias el punto de vista pueden ser muy asombrosas. Y entonces el retroproyector, que también es muy emblemático. Todo esto, pues un poco lo que trabaja son los procesos creativos de los niños, que son innatos y que de algún modo, pues, ¿en qué consisten los procesos creativos? A veces pensamos que la creatividad es sinónimo de genialidad, y en realidad la creatividad es algo tan simple como conectar cosas. Y innatamente los seres humanos estamos preparados para ir conectando cosas y hacer relaciones entre lo que vemos, lo que hemos visto, lo que vemos más allá, y por tanto, si la escuela está preparada para que los niños vayan elaborando estas relaciones de forma espontánea, estamos fomentando que esa capacidad innata de ser creativos perdure y se mantenga. Y eso son lo que son los diálogos para nosotros, los procesos de diálogo, que el más evidente son los diálogos entre espacios. O sea, todos estos espacios que os hemos enseñado no son espacios estancos, no son espacios que no se permite ir de un lugar a otro, sino que lo que estás haciendo a lo mejor en la mesa en el mini taller donde estaban creando, luego lo puedes llevar a la mesa de luz. Esta es una prueba evidente. Aquí había un niño que estaba trabajando con transparencias en el mini taller, luego esas transparencias se llevaron a la mesa de luz. Todo tiene un vínculo y una relación muy estrecha, y todo se va movilizando dentro del ambiente de un espacio a otro. A mí a veces, sobre todo, lo que me sorprende es esa capacidad que tienen de poder conectar las cosas, porque nosotros a veces preparamos un ambiente o las propuestas, y yo a veces pienso, bueno, con este material a lo mejor hacen esto, ¿no? Para poder... Y luego van los niños, y el hecho de tú estar observando y dejarles interactuar libremente es una sorpresa. Lo que pasa es totalmente sorprendente, porque es mucho más de lo que en un primer momento puedes pensar. Y cuando en la escuela convencional, claro, damos modelos, esta creatividad poco a poco se va mermando, porque realmente estamos diciendo a un niño, tienes que dibujar el árbol así. Pues toda esta creatividad que tiene uno dentro, pues acaba vehiculándose en esta manera de un adulto que te está diciendo cómo decir las cosas, cómo hacer las cosas.
Entonces es importante saber que en este tipo de metodología el adulto está muy presente, tiene que estar muy presente en el ambiente, tiene que estar escuchando muy atentamente lo que sucede en esos espacios para luego poder darle las transformaciones necesarias. Y a su vez es un lugar que tiene muchas normas, aunque parezca que desea el caos, en realidad tiene muchas normas, pero son unas normas flexibles que se adaptan un poco a las diferentes situaciones que se van dando. ¿Y cuál es el papel del adulto allí? Crear un clima de bienestar y de serenidad y de tranquilidad para que todo esto se pueda llevar a cabo. Entonces, bueno, aquí es unos vínculos entre los espacios, pues los mandalas que estaban haciendo en la mesa de luz, después eso llevaba a que los niños crearan cosas en la mesa de construcción. Aquí habían hecho como una especie de bosque y tal, y fueron al mini taller, buscaron papel de celofán rojo, porque como era un bosque querían crear un incendio, y con el retroproyector y el celofán rojo, pues crearon la sensación de que había un incendio en el bosque. Luego, bueno, aquí ya no se ve, pero trajeron el celofán azul, entonces era el agua que hacía que el bosque ya no estuviera quemándose. O sea que todo eso lo permite el que ellos sepan, todo está a mano suyo, conocen el ambiente, saben los recursos que hay, incluso el adulto si no los conoce se los puede presentar, pero y ellos están completamente, tienen libertad completa, es su espacio para coger, dejar y ir creando. Luego pues ahí es un lugar, el ambiente en el cual pues esa fragmentación que hay de las disciplinas habitualmente, ¿no? Estos horarios que ya en infantil se hace así, ¿no? Lengua, matemáticas, sociales, ciencias, arte, gimnasia, ¿no? Esta parcelación que hay de las disciplinas que no es real y que en realidad es un invento muy moderno para comodidad de no se sabe quién. Pero en realidad los niños no sienten en su foro interno que ahora están haciendo matemáticas, están haciendo lengua, ahora están haciendo eso. Es un invento, porque para ellos el acceso a la vida es global. Yo ahora estoy pintando y estoy descubriendo que a lo mejor que un valor científico, a la vez que estoy haciendo arte, ¿no? O estoy haciendo algo plástico, no hay esa separación, esa fragmentación, porque no es real. En la vida la vida no está separada, la vida está junta y hay diferentes formas de acceder a su esencia, pero no hay diferentes esencias por disciplina. No sé si me explico, me lía un poco, pero... Y aquí también al no haber fragmentación, nosotros también cuando empezamos el proyecto, algo que evolucionamos, que los mismos niños nos decían, ¿no? Estábamos en los ambientes y decíamos, bien, ahora hora del patio. Ah, sí. Y claro, había muchos niños que no querían salir, estaban tan a gusto dentro que les teníamos como decir, no, es que ahora es la hora del patio y tenemos que salir. Y otros que cuando decíamos de ir al ambiente tampoco querían entrar porque estaban conectando con una construcción, con una búsqueda de animales, con unos seres imaginativos que jugaban. Entonces, aquí nos replanteamos, ¿no? Un poco, y también una persona que se incorporó en el proyecto, que venía de un proyecto de educación de la caseta, de educación libre, y nos hizo una pregunta tan simple como, ¿tenéis que hacer hora del patio? En algún sitio. Entonces pensamos, es verdad, o sea, era una inercia que teníamos, que es la hora del patio, ¿no? Hay tantos años existiendo y viviendo la hora del patio, y nos replanteamos y buscamos a nivel oficial qué es lo que ponía. No había nada que te dijera que tenías que parar, sino que tenías que garantizar que los niños estuvieran en el espacio exterior unas horas. Y aquí nos lanzamos a hacer un ambiente exterior más, en el que los niños también, cuando están en el ambiente, pueden entrar, pueden salir, conectar con la natura cuando necesitan. O aquí a veces hay niños que del jardinet tenemos un jardín y un patio que extraen hojas, las proyectan aquí en la mesa de luz, las ven más a fondo, ¿no? Y que continuaba este diálogo constante. Y eso nos volvió a llevar, ¿no? En el hecho de cómo los adultos les fragmentamos el día a día y cómo ellos nos estaban pidiendo otra cosa. Es muy importante escuchar, ¿no? Como ha dicho Isabel, lo que nos van pidiendo en esta circulación de ambientes.
Bueno, esto era una experiencia que precisamente trabajaba muy, o sea, claramente dejaba muy evidente que la ciencia y el arte no están reñidos, ¿no? Y era una propuesta con tintes, con cuentagotas, con probetas, pero que luego también les permitía poder dibujar con aquellos colores que ellos mismos creaban. Y era muy interesante ver que los niños lo conectaban todo. Lo mismo estaban mirando los números de la probeta y a su vez pintando, porque no está separado, ¿no? Y esto es luego cuando nosotros, esa experiencia que primero empezó en una mesa normal, la pasamos a una mesa de luz y ahí pudieron todavía llegar más lejos, ¿no? Crearon sus propios colores. Bueno, muy interesante esta propuesta. Y esto es un poco lo que Desiree os estaba explicando de esta conexión con el espacio exterior, ¿no? Que el interior tiene que tener nosotros lo vimos y nos lo han dicho los propios niños, que siempre tiene que haber un espacio exterior para poder entrar en diálogo con lo interior, con lo exterior, para poder transformar, darle más vueltas todavía a lo que ellos están haciendo y darle más posibilidades. Y también porque hay una necesidad. O sea, la necesidad de espacio exterior es fundamental y es como, tampoco le llega a cada niño en el mismo momento, o sea, no es a las 11 de la mañana, a todos tienen la necesidad de ir al exterior. Muchos niños es nada más llegar de casa, necesitan pues estar un rato en el jardinet y luego ir para adentro. Otros es después de un rato de estar dentro, entonces esa necesidad hay que cubrirla y no hay que cubrirla solo a una hora, sino en todos los momentos posibles, ¿no? Y es completamente habitual que los espacios exteriores estén abiertos constantemente. Yo he acompañado mucho este espacio exterior y bueno, nos ha aportado una riqueza muy grande el jardín, tenerlo abierto desde las 9:30 de la mañana, que lo tenemos abiertos, y ves cómo los niños circulan, ¿no? Porque a veces muchas personas dicen, uy, estaban todo el día afuera, ¿no? Porque si el ambiente interior es rico y ellos también están a gusto, pues conectan con salir afuera, jugar un rato, volver a entrar, y hay este movimiento rico de ellos, de esa búsqueda y de poder llenar lo que más necesitan en ese momento. Y sí que pues que hay muchos niños que ves que necesitan más contacto con la natura, pues también lo cubrimos, pero que también vemos que hay un aprendizaje, que están evolucionando, que es la manera en su inteligencia, ¿no? Que también estamos cubriendo la inteligencia naturalista. Sí. Ligado con eso, este año con los de primero, que son como más mayores y nos permite coger transporte público y hacer excursiones como de forma más habitual, hemos ido a espacios exteriores que siempre eran los mismos. Era una playa y era el bosque de Vallvidrera, un poco para que ellos fueran descubriendo ese espacio natural, cada vez se sintieran más seguros en ese mismo espacio y por tanto poder ir cada vez a descubrirlo con más profundidad y también porque claro, a lo largo del año va cambiando. Y bueno, la playa ha sido como un habitual. Y bueno, esa relación de interior y exterior, luego lo que recogían en la playa, lo miraban con lupas binoculares en la escuela, los clasificaban, hacían familias, les ponían nombres. Bueno, ese trabajo globalizado, en diálogo con el exterior y el interior. Con el interior, en el cual pues un día montamos un bosque en el ambiente, otro día fuimos a dibujar al bosque, luego esos dibujos entraron aquí los trajeron, los dejaron en el ambiente y luego los propios niños pidieron que en su ambiente hubiera un bosque. Entonces es cuando montamos esa mesa de construcciones que habéis visto. Un poco porque los niños cuando viven las cosas a lo grande, ¿no? Cuando van a un bosque, cuando hacen psico, por ejemplo, cuando hacen movimientos muy amplios, luego tienen la necesidad de alguna manera se exponen a una incertidumbre, a unos miedos, a una serie de cosas. Y luego ellos tienen la necesidad de pasarlo todo eso a lo pequeño, ¿no? al movimiento de ellos con su mano y ser ellos los dioses que someten a los personajes a sus miedos y a sus incertidumbres. Y por ejemplo, puedes ver un niño que está en el bosque y tiene miedo de perderse y siempre, ¿sabes que tengo miedo de perderme? Dame la mano. Ah, sí, tranquilo. Luego en el bosque este que
que hemos creado, juega que un animalito se pierde, pero los demás lo encuentran, pues eso suele pasar mucho y es interesante siempre que tengan esa posibilidad de lo grande a lo pequeño. Es otro diálogo, si es que hay un montón. Luego, el diálogo entre la acción y la contemplación. Hay muchos espejos y los ambientes son muy estéticos y los ambientes contemplan espacios para actuar, pero también para contemplar. O sea, es habitual ver niños que observan lo que hacen los otros. Y observan y tienen ese tiempo de observar y no tienen un adulto que les dice que no haces nada, venga, venga. Sino porque nosotros hemos aprendido a que un niño observando también aprende mucho. Incluso un poco como hacen los abuelos con las obras, ¿no? Hay muchos que a lo mejor están algunos construyendo y tienen, sí, pon aquí la piedecita, la pones un poco a la derecha, ¿no? Y eso ahí están aprendiendo un montón. Hay niños que primero, antes de actuar, necesitan observar mucho, saber qué está pasando, saber cuál puede ser su papel en todo eso, y entonces luego se introducen. Y luego van actuando. Y eso lo permite que la escuela tenga esos tiempos de observación y de contemplación. Luego la posibilidad de que lo haya muchos espejos no es meramente bonito, sino es que permite que haya diferentes puntos de vista de aquello que están haciendo. Y para nosotros este cambio de punto de vista, poder estar en acción con puntos de vista diferentes, luego es una experiencia referente sensorialmente para los niños para trabajar la empatía, porque la empatía es ponerse en el lugar del otro. Si ellos han tenido esta experiencia sensorial, luego es muy fácil decirles, ostras, ¿te acuerdas cuando tú estabas mirando al espejo y veías lo que hacías por el otro lado? Pues esto un poco lo que te está pasando no es lo mismo, que tienes que ponerte en el lugar del otro. Son experiencias sensoriales, que es lo que necesitan los niños pequeñitos de estas edades, para luego poder eso llevarlo a la abstracción. Sin experiencias sensoriales entra y sale, lo que les digáis abstracto les entra y les sale. Necesitan referentes que hayan vivido. Luego la luz, la importancia de la luz natural, de no esos fluorescentes constantemente allí que no varían nunca la luz, es como entras y siempre es de día, ¿no? Pues no, que haya luz, que la luz vaya cambiando. Esto en el ambiente que he trabajado yo es muy frecuente, pero en los otros ambientes también. Tenemos diferentes puntos de luz, más tenues, que dan sensaciones más de calidez. Luego pues todo este tema de los objetos bellos creados por nosotras, que ellos se detienen a observar con delicadeza. Luego estos momentos de acción, ¿no? de haber, estos en el retroproyector, habían puesto unos elementos, habían hecho una composición y entonces tenían un papel blanco donde se estaba proyectando y algunos decidieron dibujar aquello que habían visto, que habían contemplado, que les parecía hermoso. Y luego esto es otro momento en el cual pues, un niño está haciendo construcciones y aquí están haciendo una instalación artística, porque vamos, con el retroproyector pues iban proyectando y el compañero les iba diciendo, no, quiero que el rojo esté más hacia aquí, que esté más hacia allá. No sé si hay dudas o algo y queréis preguntar alguna cosa o igual esperan al final, ¿no? Lo dejamos igual. Luego otra cosa importantísima es el diálogo a través de los años, ¿no? En las escuelas es muy frecuente, cuando se habla de escuchar a los niños y trabajar en función de sus intereses, cuando se habla de eso, de intentar escuchar los intereses de los niños, pues caemos en una trampa las maestras, lo digo porque yo misma he caído, ¿no? Ahora les está interesando mucho el arco iris, ¿no? En el ambiente en el que estuve, como había tantos espejos, vidrios y de todo, se creaban muchos arcoíris y había mucha curiosidad con respecto a los arcoíris. Y entonces la trampa que yo caí es, bueno, pues ahora vamos a estudiar el arcoíris, las luces, la convergencia, vamos a estudiarlo todo. Todo para llegar al punto de saber por qué aparece un arcoíris. Y los niños, los intereses son fluctuantes, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora no. Y entonces hay que dar ese tiempo para que, bueno, hay quien se lo toma incluso más, como he preparado todas estas actividades para estudiar el arco iris y no hay manera.
Bueno, porque los niños son así, hay que ver que son así, y la profundidad va llegando con el tiempo. Y eso fue el primer año, que a lo máximo que llegamos, que ya fue mucho y muy interesante, fue a deducir si el arco iris desaparecía o se movía. Había unos niños que decían que se movía, otros niños que desaparecía. Entonces lo que hicimos es, con cinta esta de carpintero, marcamos el primer arco iris del día en donde salía, hicimos con la cinta. Entonces al rato vimos que el arco iris estaba justo al lado y volvimos a marcar y fuimos marcando, y entonces llegaron a la conclusión que no se movía, que no desaparecía, sino que se movía. Bueno, esto fue una cosa que llegamos. Y después, pues al año siguiente, al final acabaron 2 niños ya pidiéndome quedarse solos en el ambiente para acabar de investigar, y ellos mismos al final llegaron a la conclusión de que el arco iris salía de una junta que estaba al espejo, y se lo explicaron a los demás, y bueno, pero eso fueron 2 años. 2 años para averiguar dónde estaba y de dónde salía el arco iris. Y es curioso porque este año hemos mezclado grupos. Había niños que ya llevaban 3 años en el mismo ambiente conmigo y otros que no. Y los que ya sabían de dónde salía el arco iris, ya salía el arco iris, sí, que viene un arco iris. Y los que han entrado este año ha sido como, ¡wow, arco iris! ¿De dónde sale? Digo, ¡ay, volvemos a empezar! Y yo ya les he dejado, cada uno que vaya ya vaya averiguando. Y luego un diálogo muy importante, que en mi ambiente es como muy sensorialmente evidente, pero se da en todos los ambientes de la escuela, es el diálogo entre las luces y las sombras. Bueno, en el ambiente en el que yo he estado, que es el de la cámara luz y de la taller de la luche, pues bueno, sí, luces y sombras, es evidente, ¿no? Si hay luz, hay sombra. Pero esto va más allá. Las luces y las sombras se refiere a algo más profundo, algo más de nuestra alma como individuos, ¿no? Y es que cuando tú abres la puerta a otro tipo de metodología, una metodología que acepta la diversidad, que incluye a los niños tal y como son, que crea unos espacios para ellos, ya tienes que destruir completamente todas tus preconceptos, ideas, y aceptar la parte positiva, la parte negativa que tienen, para entendernos, parte positiva, parte negativa de los niños, de las familias, los compañeros, de ti misma, ¿no? Descubrir que el mundo de las relaciones también está lleno de luces y de sombras, que tú mismo también estás lleno de luces y de sombras, y ahí es donde nosotros vamos a llegar a lo que es el acompañamiento emocional.